Le estaba diciendo que dos conexiones. Hace 40 años, justamente este verano estoy cumpliendo de estar aquí en Chicago. Una de las primeras personas que conocí aquí en Chicago fue al reverendo Quiseno. Justamente porque mi tía, algunos de ustedes posiblemente la conocen, Gilma Valencia, fiel miembro de esta congregación por muchísimos años, fiel al hermano Quiseno tremendamente, porque no quiso ir a la iglesia de su sobrino, pero fue a la iglesia del hermano Quiseno. Pero fue un privilegio conocer al hermano Quiseno y la obra que desarrolló en esta ciudad y ver cómo ahora esta obra continúa con ustedes y a pesar de las circunstancias aquí los ha tenido. Una de las cosas que han sucedido en los últimos 2 años y medio, porque hace 2 años y medio que nos retiramos como pastores de la iglesia de Benecer aquí en Chicago, son de esas cosas que uno planea, como decía el hermano, y el Señor pone las cosas de diferente manera. Nosotros estábamos listos para entregar la iglesia e regresarnos a Colombia a vivir allá y ministrar allá, pero desafortunadamente la salud de uno de nuestros hijos se vio tremendamente afectada. Su corazón, que ha sido trasplantado cuando él tenía 13 años, falló después de 15 años y fue necesario hacerle otro trasplante. Y estos 2 últimos años ha estado en dificultades y pues obviamente como padres, quedémonos acá. Una de las cosas buenas de eso ha sido la oportunidad de poder compartir en diferentes iglesias, ¿sí? Ya podríamos decir que somos clérigos sueltos. No tengo la responsabilidad de una congregación, pero la oportunidad de compartir donde me inviten y compartir y conocer otras congregaciones, conocer otros hermanos en la fe y otras dimensiones del pueblo del Señor. Y yo creo que es una bendición también. Para mí ha sido muy enriquecedor. Por eso doy gracias a Dios, doy gracias a ustedes por la oportunidad de estar aquí compartiendo y orando para que el Señor arregle las situaciones que se necesitan para haya una normalización en la situación de su pastor y también en la provisión para un templo, un lugar en el que ustedes se puedan reunir y que consideren, esta es la casa del Señor, pero también es la casa donde yo vengo a adorar. Es un sentimiento bien especial, porque he vivido esa situación, ¿sí? Cuando no se tiene el templo y cuando se tiene el templo. Ahora ustedes tuvieron el templo, ahora no tienen el templo, esperan tener templo en el futuro. Y esperamos y confiamos en el Señor. Quiero compartir con ustedes, mis hermanos, algo muy especial que he sentido en los últimos años, después de experiencia como pastor, de experiencia como educador. Me he encontrado con que hay un problema muy común que a veces como cristianos nos da cierto temor, cierta aprensión considerar. Y quiero que hablemos de eso. El hermano Peralta estaba hablando hace un rato de los pasos a la salvación, que no hay tales pasos, es creer en el Señor Jesucristo. Pero cuando hablamos de salvación y hemos creído en el Señor Jesucristo, esa salvación es una experiencia integral que debe ocupar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Y esa salvación no solamente tiene una dimensión a la eternidad, pero tiene que tener una dimensión aquí en nuestra existencia terrenal. Y parte de esa salvación, y me gusta enfatizar esto porque salvación y sanidad son 2 palabras conectadas. En el texto en griego la palabra que se traduce como salvación se puede traducir también como sanidad. Así de que la salvación, la sanidad que Dios nos da es una experiencia espiritual, pero también debe ser una experiencia física, tener sanidad física, pero también sanidad
mental. Así de que mi propuesta en el día de hoy, mis hermanos, el propósito del tema que quiero compartir a ustedes es mostrar que de alguna manera la consolación que nos dan las Escrituras, número uno, y segundo, la realización completa de la presencia de Dios en nuestras vidas, nos tiene que producir paz interior. Y paz interior es una expresión que nosotros cristianos hemos usado, pero en el mundo actual esencialmente significa salud mental. Paz interior es salud mental. Así de que les quiero hablar de qué manera la palabra del Señor trabaja también en nosotros para darnos salud mental. De qué manera la salvación y la sanidad que recibimos de Dios tiene que darnos paz mental. Paz interior es sinónimo de esa salud mental. Así de que vamos a hablar de salud mental y cómo la palabra de Dios trabaja en nuestra salud mental. Y para empezar quiero tirar algunas estadísticas. ¿Sí? Es importante para ver la realidad de lo que se está dando. Según el Instituto Nacional de Salud Mental aquí en Estados Unidos, por definición, salud mental es el bienestar psicológico y emocional de una persona. Repito, es el bienestar psicológico y emocional de una persona. Ese bienestar puede ser afectado por diversos factores biológicos, la herencia, las experiencias de vida, traumas y problemas, dificultades y una historia familiar de trastornos de salud mental. Los trastornos de salud mental pueden incluir, y es muy común hoy en día, hablar de depresión. El hermano pastor está orando por aquellos jóvenes que sufren de depresión. Depresión es una forma de trastorno mental. Otros ejemplos son trastornos de bipolaridad, esquizofrenia, trastornos obsesivo-compulsivos, ataques de ansiedad, bien común en el día de hoy. Sí. Es extraño, pero en mis tiempos de juventud nadie hablaba de depresión. Yo no oí nunca esa palabra, de ataques de ansiedad, pero es tremendamente común ahora. Y no es un invento de nadie, es una realidad. ¿Sí? Y a veces es difícil considerar y entender esas situaciones en los que las sufren, pero es una realidad. Entonces, esos son trastornos de salud mental. Ahora, hay una prevalencia tremenda, y esto es lo que quiero compartir con ustedes. En los Estados Unidos, aproximadamente 1 de cada 5 adultos padece de alguna afección de salud mental cada año. 1 de cada 20. ¿Sí? 1 de cada 20 personas padece una enfermedad mental grave. Y de 1 a 6 jóvenes, 1 de cada 6 jóvenes, debo decir, ha experimentado alguna forma de crisis mental grave. Es una realidad. ¿Sí? Usualmente la edad de aparición de estos trastornos mentales se da mucho entre los 14 y los 24 años. El tratamiento a veces es limitado, muchas veces porque no hay los recursos para buscar tratamiento, otras veces porque simplemente cualquier situación de salud mental muchas veces es estigmatizado y nadie quiere revelar lo que está sufriendo, nadie quiere decir lo que está padeciendo y entonces es bien difícil. Hay muchos factores de riesgo. Muchos factores pueden provocar enfermedades mentales, como ya les decía, la genética, la herencia, los traumas en diferentes épocas de la vida, especialmente traumas en la niñez. También es muy común de experiencias traumáticas. Desde la época en que los Estados Unidos estuvo participando en la guerra allá en Vietnam, estamos hablando de los años 60, toda esa generación que estuvieron participando como veteranos en Vietnam, una gran cantidad de estos hombres vinieron con traumas tremendos,
que en un momento dado se volvieron carga para la sociedad también porque no entendían qué pasó justamente por los traumas de guerra, posiblemente después con los estuvieron en el Middle East. Y hay un temor grande porque siempre hay consecuencias que traen dificultades mentales para las personas que se enfrentan a situaciones traumáticas. Quizás uno de los extremos tremendos de salud mental es cuando las personas, sin previo aviso, sin que nadie lo diga de pronto, decide quitarse la vida. Y hemos visto eso en aumento tremendamente. Y entre los jóvenes, de una manera categórica. Cuando hablamos de nosotros los hispanos, el porcentaje de jóvenes con enfermedades mentales varía según la raza. Y por ejemplo, entre los hispanos dice que el 21% de los latinos hispanos sufren de alguna afección de salud mental. 19, casi el 20% de los afroamericanos y el 17% de los asiáticos. ¿Qué pasa con la salud mental en el pueblo de Dios? Siempre, yo diría, por mucho tiempo, fe y salud han parecido antagónicos. ¿Sí? Muchas personas sufren de alguna enfermedad y no quieren ir al médico. Y se aferran a su fe. Algunas veces hay respuestas positivas, otras veces no. Pero yo creo que cualquier cristiano en cierto estado de madurez va a entender de que la medicina son recursos que Dios pone también al cuidado de nosotros. Yo creo que ninguno de ustedes que se enferme de alguna enfermedad dice, no, yo no voy a ir al médico. No. Oramos para que el Señor sane, oramos para que el Señor use al personal médico, los guíe y nos restablezca la salud. El Señor trabaja, pero también ha puesto recursos para que nosotros usemos esos recursos. Pero ha habido cierto antagonismo, especialmente en términos de la salud mental. Porque muchas veces en el discurso cristiano y en el ambiente cristiano, de pronto consideramos que alguien que tiene alguna insuficiencia, algún trastorno mental, de pronto no es bien espiritual. Este hermanito está fallando, yo creo que por eso es consecuencia de lo que está sufriendo ahora, de este trastorno. Y esto es muy común, ¿sí? Que si confesamos y consideramos y declaramos que tenemos algún problema de trastorno mental, entonces nos van a juzgar mal. Y la verdad es que ha sucedido. Pero no debe ser así. ¿Sí? En Cristo nosotros somos nuevas criaturas. La ansiedad que puede surgir, el no saber quiénes somos, cuál va a ser el futuro, tiene que ayudar nuestra fe para nosotros volver a encontrar dirección en nuestras vidas, pero también mirar recursos. ¿Sí? En el versículo 1 nos enfatiza, en el versículo 1 del texto de Isaías, nos recuerda el Señor diciéndonos, tú eres mío. Y tengan en cuenta esa parte de Isaías. Así de que, mis hermanos, la realidad es que ciencia y fe deben complementarse. De la misma manera como buscamos al doctor porque nos fracturamos un brazo, de la misma manera como buscamos al doctor porque de pronto pensamos que tenemos problemas gástricos, problemas con los pulmones o con el corazón, y oramos al Señor, de la misma manera, yo creo que tenemos que mirar los recursos que hay para la salud mental. Y cuando algo no está funcionando bien en nuestra conducta, en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, buscar esa ayuda que podamos encontrar en los recursos que Dios ha puesto en los humanos también, en esa sabiduría. Yo no soy psicólogo,
Yo no soy psiquiatra, aunque mi experiencia de estudio y académica me ha mostrado, he tenido que lidiar con cursos de psicología, pero no soy un experto en cuál es el mejor recurso para usted. Pero lo invito y desafío para que use esos recursos, porque hay problemas serios de salud mental en nuestro medio. Pero lo que sí les puedo decir como pastor, y a través del estudio de la Escritura, es que la Escritura nos trae consolación. Y cuando nosotros aceptamos, recibimos la palabra, nos apropiamos de ella, vamos a desarrollar una mejor estabilidad emocional y mental para nuestras vidas. Porque hay una esperanza, porque hay una seguridad que Dios nos da. Yo quiero que miremos juntos lo que Isaías nos dice, especialmente en esa área. Porque parte de la salud, de los problemas de salud mental, nacen del hecho en que no hay una suficiente conciencia de nuestra identidad, de lo que somos. Problemas mentales vienen de temores, de ansiedades, a lo que es lo que está ocurriendo, las necesidades que tenemos, al futuro que nos va a deparar. Entonces, necesitamos, número uno, reconocer cuál es nuestra identidad delante de Dios. ¿Quiénes somos nosotros aquí en este mundo en que vivimos? Y aquí es donde viene la palabra del Señor hablando a nosotros. El texto de Isaías 43, del 1 al 7, nos regala un excelente ejemplo del consuelo que nos da la palabra de Dios para tener paz interior o salud mental. En la boca del profeta, Dios le hablaba al pueblo de Israel para que reconocieran lo que ellos eran, su identidad y la esencia de esa identidad y lo que significaban para Dios. Y quiero que lo recordemos en esta mañana, en esta tarde casi ya, ¿sí? En los versículos anteriores al texto que hemos leído, en el capítulo 42, Dios tilda a los israelitas de ciegos, de sordos. En el versículo 20 les dice, tú has visto muchas cosas, pero no has captado. Tienes abiertos los oídos, pero no oyes nada. Más adelante los llama les dice, ustedes me han ofendido, no han obedecido mi ley, tienen que sufrir las consecuencias de sus desvíos. Y en realidad, en principio, eso es lo que seríamos nosotros. ¿Sí? No éramos pueblo, ahora somos pueblo de Dios. Y obviamente no mereceríamos nada. Pero cuando empezamos a leer el texto de Isaías, dice, el versículo 1 dice, pero ahora, dice el Señor, ¿sí? Pero ahora, es decir, a pesar de lo que ustedes se merecen, les voy a decir lo que yo quiero de ustedes. Les voy a decir lo que ustedes son para mí. Les voy a decir lo grande e importante que ustedes son para mí. Dice, recuerden esto, yo soy el que te creó, el que te formó. Sí. A pesar de, recuerden que yo soy el que te creó, yo soy el que te formó. Y qué bueno oír eso, ¿o no? Amén. Que Dios nos está diciendo, acuérdense siempre de que ustedes son creación mía. Y no solamente creación, en este momento, la razón por la cual estamos reunidos aquí es porque no solamente somos criaturas de Dios como son las otras criaturas de la naturaleza, pero somos hijos de Dios. Y eso nos da carácter especial. Y nos tiene que transformar nuestra mente y dar salud a nuestra existencia, especialmente en el área mental. Estamos lidiando con el constructor de esta vida humana, el que te conoce en lo más íntimo, en lo más profundo. Recuerden lo que decía el salmista, tú me has examinado, me has conocido, tú conoces mi caminar, mi levantarme, tú me conoces desde el vientre de mi madre. Tal conocimiento es demasiado para mí, decía el salmista.
Y hoy recordemos eso. Tú me conoces, Señor. El Señor te conoce a ti. El Señor conoce todas tus interioridades. Esas cosas que de pronto no quieres que nadie se dé cuenta, el Señor las sabe. Buenas o malas. Sí. Pero el Señor conoce todo eso y conoce nuestra conducta. En la segunda parte del versículo 1 dice, el Señor nos consuela de manera categórica diciendo, no temas. No temas. ¿Por qué? Porque el temor, el miedo, son enemigos tremendos de nuestra salud mental. Y el Señor nos dice, no temas. Muchos de nosotros hemos sentido miedos, hemos sentido ansiedades o incertidumbres sobre lo que el futuro nos depara. Y estos sentimientos afectan profundamente nuestra mente, nuestro bienestar, aún nuestra salud física. Pero Dios nos recuerda a través del profeta Isaías que somos sus hijos y que hemos sido redimidos. Y recuerden entonces, mis hermanos, la redención no es solamente, la redención que Dios nos da no es solamente una experiencia o una acción espiritual, sino que tiene implicaciones profundas en nuestra vida cotidiana. Tenemos que entender eso. Hemos sido redimidos, hemos sido cambiados, hemos sido sanados, hemos sido transformados, y esa transformación no es de la noche a la mañana, es un proceso, sí. Es un proceso y el Señor trabaja con nosotros todo el tiempo, y cada uno de nosotros es obra en construcción, sí. Ahora en el verano hay muchas construcciones en las calles, ¿no es cierto? Y a veces aparece un aviso, estamos trabajando para su servicio, perdone la incomodidad, sí. De pronto deberíamos tener un cartelito así que dijera, el Señor está trabajando conmigo. ¿Sí? La obra no está completa, pero cada día va a estar mejor y eso lo va a beneficiar a usted también. ¿Sí? Si yo estoy bien con el Señor, eso se refleja en los que me rodean. Entonces, no temor, es la redención del Señor. La promesa de protección del Señor en el versículo 2, cuando habla de las aguas, cuando habla del fuego, cuando habla de los ríos y la protección que el Señor nos da, habla de las experiencias que tuvo el pueblo de Israel, que fueron concretas, pero también son una metáfora muy exacta de la protección que Dios nos da en tiempos de dificultad. Recordemos eso, sí. Podemos estar en un tiempo difícil, así como decía el salmista, ¿sí? Aunque esté en valle de sombra de muerte, no voy a temer mal alguno. En otras palabras, nosotros miramos este instante, lo difícil del momento. Quizás recordamos lo que está en el pasado, bueno o malo, pero nosotros no conocemos el futuro. Nuestra visión es estrecha, pero la visión del Señor es amplia. Ve el pasado, ve el presente y ve el futuro. Nosotros no vemos el futuro, pero el Señor sostiene nuestro futuro. Y eso me tiene que dar tranquilidad en mi mente, paz en mi corazón, salud mental. El versículo 3 nos asegura que pertenecemos a algo más grande que nosotros mismos. Estamos lidiando con lo más grande. Dice el versículo 3, yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Estamos lidiando con el más grande, ¿sí? Estábamos cantando ahora cuán bello es el Señor. Pero esa belleza trasluce en la grandeza y en el cuidado tan especial que Dios tiene por cada uno de nosotros. Crea eso, mi hermano, mi hermana. Créalo siempre, porque son palabras de reafirmación de Dios para nosotros. Sí. La sociedad en que vivimos, el mundo en que vivimos, nos quiere aplastar de alguna manera y tendemos a pensar menos de lo que nosotros somos, en menor estima. Pero recuerde lo que leíamos en Romanos también, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, pero que cada uno mire de sí con cordura, es decir, en la medida, no más allá ni menos. Usted no es menos que nadie, usted no es más que nadie.
Y esa es la medida que Dios nos da en madurez cristiana. Ni más grande que nadie, ni menos que nadie. Y eso está dando carácter a mi vida. Está dando carácter a tu vida. Y tiene que darte salud mental. Gloria al Señor. Los versículos del 5 al 7 son una referencia a la comunidad de fe en total. Dios nos congrega de los 4 rincones del mundo, y yo creo que es una de las cosas fascinantes de vivir aquí en Chicago, es que lidiamos con gente de toda parte del mundo. Si yo me hubiese quedado en Colombia, quizás nunca hubiera podido ver la dimensión tan grande de lo que es, obviamente, el sistema global, pero también la diversidad del pueblo de Dios. Aquí mismo, yo sé de que hay personas de diferentes partes de Latinoamérica, nos une el lenguaje, pero nos une también la fe en el Señor. Y nosotros somos parte de una comunidad, y esta comunidad, esta congregación aquí en particular, como porción parcial de lo que es el pueblo de Dios, tiene que ser una comunidad que provee un ambiente especial para que nosotros desarrollemos, cada uno de ustedes desarrolle paz interior. Porque la paz interior también viene de tener paz con los que están alrededor mío. Y hay conflictos, sí, hay conflictos, pero podemos lidiar con los conflictos. Toda vez que nosotros compartimos techo con alguien, hay diferencias, ¿no es cierto? Pero siempre hay la manera en el Señor de lidiar con los conflictos y podamos vivir en paz. ¿Sí? Como decía el escritor sagrado, en cuanto dependa de vosotros, ¿recuerdan? Estad en paz con todas las personas. Nos está diciendo que no todas las veces va a depender de nosotros la paz, pero en cuanto dependa de nosotros estemos en paz. Y si estamos en armonía, en paz con otras personas, eso trae tranquilidad a mi vida también. Y yo sé de que en las congregaciones hay fricciones y hay conflictos, pero podemos lidiar con eso para tranquilidad de cada uno. Cuando hay comunicación, cuando hay ese sentir del Evangelio en ver a cada uno, como decía Pablo, ver en cada uno de ustedes a Cristo y a Cristo crucificado, eso cambia mi manera de pensar. ¿Sí? Si fulanito, si Teresa, si María, si Juan, José veo a Cristo reflejado allí y a Cristo crucificado, yo creo que tengo que pensar de manera diferente de esa persona, ¿o no? Y eso trae paz al corazón de cada uno de nosotros. El otro elemento importante es que nosotros tenemos que reconocer esa presencia de Dios en nuestras vidas para ayudar a nuestra salud mental. Debe haber un acto de la voluntad de nosotros, estar decididos a seguir al Señor, obedecer al Señor. Porque esa fue la dinámica de todo el tiempo de la relación de Dios con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Estamos bien hoy y mañana nos olvidamos de Dios. Y entonces cuando estamos abajo, clamamos a Dios a ver si tiene misericordia de nosotros, y el Señor tiene misericordia de nosotros. Gloria a Dios por la misericordia de Dios. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos acá. Sí. No estamos aquí por la justicia de Dios. Estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque a pesar de lo que somos, Dios nos recuerda esto mismo que le estaba diciendo al pueblo de Israel en boca de Isaías. Sí. Eres muy especial. En el versículo 4 le dice, porque eres precioso a mis ojos. Sí. Eres precioso a mis ojos. Estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice, eres precioso a mis hijos y digno de honra. Mire lo que sigue. Yo te amo. ¿Sí? Qué bueno cuando alguien le dice a uno, yo te amo, ¿no es cierto? Y uno puede saber de que lo está diciendo de corazón. Y que puede percibir de que es legítimo ese te amo. Y el Señor te está diciendo, yo te amo. Yo te amo. Sí.
A cambio de ti entregaré pueblos, a cambio de tu vida entregaré naciones. Tremendo valor. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, delante del Señor. Jesús le dijo a la samaritana cuando tuvieron ese diálogo, dices, se acerca la hora, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sea los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Así de que no es en un lugar especial, no es en un rito especial, pero es de corazón. Nuestra adoración debe ser de corazón porque Dios está en nosotros. Es la presencia de Dios hablando en nosotros. Dios está en nosotros. Cristo habita en nuestro corazón. Si eso es real en nuestras vidas, tenemos que ser diferentes, y ser diferentes en este contexto significa que no nos seguimos los afanes del mundo, los motivos de ansiedad, los motivos de frustración, esta sociedad presente. Y si Cristo vive en mí, debe haber salud mental también. Debe haber paz interior. Y vivir en esa paz. Y obviamente está la parte que nosotros tenemos que dar. Y Pablo lo miraba de una manera categórica diciendo, yo he sido crucificado en Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Saben? La Biblia viene, hermanos, qué bueno. ¿Ah? Qué bueno. Así de que apropiense de esas palabras, porque son bendición para ustedes, mis hermanos. Quiero terminar citando el Salmo 16, versículo 11. Dice, en tu presencia encontramos plenitud de gozo. En tu presencia encontramos plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. Allí es donde encontramos la paz interior. A manera de conclusión, mis hermanos, hemos visto a través de esta reflexión cómo los problemas de salud mental están afectando directamente al mundo y con ello al pueblo de Dios, a ti y a mí. Debemos reconocer eso como una realidad. Como creyentes, también podemos estar luchando con alguna forma de perturbación mental, ansiedades, depresiones, bipolaridad, lo que sea, pero el plan de Dios es de sanidad para su pueblo. Y en la misma medida que nos preocupamos por la salud física, debemos preocuparnos por atender la salud mental. Busquemos, utilicemos los recursos que la ciencia médica nos ofrece, pero especialmente miremos los recursos que Dios ofrece. La seguridad de su presencia en nosotros y el continuo nutrimiento que nos provee su divina palabra. Continuemos aprovechando lo que ya tenemos. Sigamos funcionando como iglesia del Señor, estudiando su palabra, nutriéndonos de ella y apropiándonos continuamente de sus promesas. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor, de toda gloria te damos gracias, Señor, por la belleza de tu palabra. Gracias por la consolación que nos da y porque nos reafirma como seres especiales para ti, como hijos e hijas tuyos, Señor. Yo te ruego por esta congregación. Señor, tú sabes sus necesidades, tú sabes sus luchas de cada uno, de cada persona. Señor, responde en la medida de la fe. Que tu palabra, Señor, trabaje en cada corazón, en cada mente, en cada familia. Y que seamos, Señor, cada día esos hombres y mujeres que tú quieres que seamos, para la gloria tuya y para la bendición de tu pueblo, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis hermanos. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué sería de mí si Cristo no me hubiese salvado? Alabemos al Señor con un corazón sincero.
¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. Señor, reconocemos que sin ti estaríamos perdidos. Reconocemos que sin ti no tendríamos nada, oh Dios. Antes de despedirnos, quiero decir algo, pensando en lo que compartió el pastor. A veces parece que la vida cristiana, las verdades de la palabra de Dios no funcionan, porque a veces experimentamos ansiedad, y todo eso es que nos quita la paz, ¿no es cierto? ¿Y sabe lo que yo he descubierto, hermanos? Que lo que nosotros, los hijos de Dios, necesitamos es venir a nutrirnos de manera permanente y constante a través de un proceso de descubrir las verdades, los tesoros que están aquí, que no se descubren solamente cuando usted lee por encimita la palabra de Dios. Hay que tomar tiempo y entrar en los tesoros que están ahí. Y cuando usted descubre esos tesoros, hermanos queridos, eso va a impactar su vida de una manera que usted no va a ser la misma persona. Por eso los estudios que vamos a comenzar los días miércoles, hermanos, si usted quiere ver a Dios obrando en su vida de una manera que tal vez hasta el día de hoy no lo ha podido ver y lo anhela, usted tiene que ser parte de esos estudios. Hermano, se lo aseguro, Dios va a obrar de una manera que usted ni se imagina. Y terminamos despidiéndonos recordando esto. No conocía el detalle de lo que compartió el pastor, ¿no?, del mensaje, pero dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios les bendiga.